1876, el arqueólogo británico George Smith descubrió una tablilla de arcilla en las ruinas de una antigua biblioteca sumeria en Irak y murió antes de haber completado su traducción. La tablilla presentaba 3 fisuras y se encontraba cubierta de una escritura cuneiforme tan densa que parecía casi haber sido grabada por una máquina. Sus notas personales indicaban que este documento contenía información que ninguna sociedad de la antigüedad debería haber poseído. Smith desapareció 6 meses más tarde en Alepo, víctima de la disentería a la edad de 36 años, sin haber tenido tiempo de compartir su descubrimiento con el mundo científico. Sus diarios de expedición fueron enviados a Londres por separado de sus restos mortales, pero 3 de ellos nunca llegaron a su destino. El Museo Británico declaró oficialmente que se habían perdido durante el envío. Sin embargo, un empleado de la oficina de recepción escribió a su hermana en 1879 que él había contado personalmente 7 diarios al abrir el paquete. Solo 4 fueron registrados y un conservador de alto rango se llevó los otros 3 a una oficina privada. Nunca más se volvió a saber de ellos. La tablilla fue colocada en una caja de madera y enviada al Museo Británico, donde recibió un número de catálogo del que los académicos casi nunca han hablado. Durante más de un siglo y hasta el día de hoy se encuentra conservada en la reserva. Está prohibido fotografiarla y resulta imposible solicitar su consulta sin una acreditación académica oficial. Ni siquiera se puede confirmar su presencia en el catálogo sin presentar una solicitud por escrito. Una gestión que, según varios investigadores, es generalmente rechazada sin ninguna explicación. Las traducciones parciales surgidas durante los últimos 50 años revelan algo que los historiadores se resisten a descartar desde hace décadas. Los sumerios, una civilización que, según se cree, carecía de telescopios de matemáticas avanzadas y de todo contacto con culturas más desarrolladas, escribieron que el cielo no era infinito. Afirmaban que poseía un techo, un límite físico y medible, y más allá de este límite, según indica la tablilla, se encontraba algo descrito con una precisión tan inquietante que los investigadores contemporáneos han calificado este documento como la pieza más perturbadora jamás descubierta en Mesopotamia. Los sumerios designaban a esta región por encima del techo celestial como la morada de los observadores. La tablilla no se limita a afirmar su existencia, sino que pretende que nos observan en este mismo momento desde un lugar específico con una intención precisa y además proporciona sus coordenadas. Hoy vamos a examinar el contenido exacto de este documento, repasando su traducción, los detalles astronómicos que contiene y los 12 códigos distintos identificados en su forma cuneiforme. Los investigadores piensan que estos códigos están vinculados a algo que la ciencia moderna solo ha comenzado a considerar durante los últimos 15 años. Al final de este video comprenderán por qué esta tablilla se conserva en una zona de acceso restringido desde hace más de 140 años y por qué quienes la estudian a fondo a menudo dejan de hablar de ella públicamente. Para comprender el alcance de esta información, primero es necesario entender quiénes eran los sumerios. Los relatos históricos convencionales los presentan como la primera civilización conocida, surgida alrededor de 4.500 años antes de nuestra era en las marismas situadas entre el Tigris y el Éufrates. En el espacio de apenas unos siglos, inventaron la escritura, la rueda, el velero, la agricultura intensiva, las matemáticas y las leyes sin ningún precursor identificable. No se convirtieron progresivamente en una civilización, sino que ya eran una plenamente formada como surgida de la nada. El resto de la humanidad tardó 5.000 años en alcanzar un nivel comparable. Conocían el ciclo lunar mensual con una precisión que llegaba hasta el segundo, habían observado el ciclo de precesión de los equinoccios a lo largo de 26.000 años y poseían nombres para planetas invisibles a simple vista.
Sabían que la Tierra era esférica y registraban todo esto en una lengua tan sofisticada que los expertos que la redescubrieron en el siglo XIX creyeron al principio que pertenecía a una civilización mucho más avanzada. Luego, cientos de miles de tablillas de arcilla fueron descubiertas en las antiguas ciudades de Nippur y Eridu. Entre ellas, en la colección personal del rey asirio Asurbanipal, se encontraba la tablilla específica de la que hablamos hoy. Este documento, cuyo número de catálogo los investigadores prefieren que no divulgue, formaba parte inicialmente de un conjunto de al menos 7 tablillas, pero solo esta ha llegado hasta nosotros en su totalidad. Las demás fueron retiradas de los archivos públicos en los años 1960 y su ubicación actual sigue siendo desconocida. La tablilla no es grande, mide aproximadamente 18 centímetros por 13, lo que corresponde a las dimensiones habituales de los registros celestes sumerios. Lo que la distingue es la densidad excepcional de su inscripción, ya que el texto está tan apretado que a primera vista los expertos pensaron que había sido grabado 2 veces, que una mano posterior habría vuelto a escribir encima de un texto más antiguo. Sin embargo, los análisis realizados en los años 1990 demostraron que un solo y mismo grabador había compuesto todo el mensaje en una única sesión y que sabía con precisión lo que quería transcribir. El cielo está representado allí como una estructura en cúpula cuyas paredes se cierran hasta formar un límite definitivo. Esta idea de un firmamento sólido estaba ciertamente extendida en muchas civilizaciones antiguas, pero los sumerios fueron mucho más allá de la simple metáfora. El texto precisa la altura de esta cúpula, 12.000 birou, lo que equivale a unas 7 millas por birou, lo que da aproximadamente 84.000 millas. Esta cifra sitúa el techo del cielo a una altitud que corresponde de manera sorprendente al límite preciso donde el campo magnético terrestre se encuentra con el cinturón exterior de Van Allen, una frontera que la humanidad no descubrió científicamente hasta 1958 gracias al primer satélite. En la época de los sumerios no existían instrumentos ni métodos para evaluar semejantes distancias. Sin embargo, el vértice de su cúpula se sitúa a menos de un 3% de esta frontera atmosférica real. Después de esta observación, la tablilla cambia hacia algo fundamentalmente diferente y el escriba introduce un pasaje sobre el cual todas las traducciones están ampliamente de acuerdo. Por encima del techo del cielo se encuentran las aguas. Por encima de las aguas se encuentra el lugar. Y más allá de este lugar es donde residen aquellos que observan. Ellos nunca duermen, lo ven todo, y llevan la cuenta de la duración de las vidas humanas. Esta imagen de las aguas por encima del firmamento se encuentra en el Génesis bíblico, donde Dios separó las aguas de arriba de las de abajo, aunque la tablilla sumeria es al menos 2000 años más antigua que el Génesis y describe exactamente la misma disposición con seres que, según el texto, observan activamente más allá de las aguas lo que hacen los humanos. En sumerio, estos seres reciben el nombre de Igwiji, aquellos que observan o los vigilantes. Este nombre aparece en muchos otros textos sumerios, donde los Igwiji son descritos como un grupo de divinidades celestiales diferente de los Anunnaki. Dentro de la cosmología sumeria, los Anunnaki descendieron a la tierra, mientras que los Igwiji permanecieron en el cielo como guardianes silenciosos y permanentes. La tablilla precisa que ocupan un puesto fijo, no un lugar que abandonan y al que regresan, sino una posición permanente desde la cual ejercen su vigilancia sin interrupción. El documento proporciona 3 puntos para localizar este emplazamiento: 2 coordenadas astronómicas referenciadas respecto a 2 estrellas y una tercera cuyo sistema numérico no se encuentra en ninguna otra tablilla sumeria conocida. Las cartas estelares modernas muestran que las 2 primeras coordenadas corresponden a una zona cercana a lo que hoy llamamos el punto de Lagrange L1,
una región de estabilidad gravitatoria entre la Tierra y el Sol, donde un objeto puede permanecer estacionario respecto a ambos cuerpos, descrita por primera vez por el matemático Joseph Louis Lagrange en 1772. En cuanto a la tercera coordenada, resulta difícil de interpretar, pero la hipótesis más extendida planteada por el lingüista Marcel Cohen en 1974 es que indica una distancia en Virou entre esta estación y la Tierra. Al ser convertida según las equivalencias conocidas, esta medida da aproximadamente 930.000 millas, lo que corresponde casi exactamente a la distancia real que separa a la Tierra del punto L1. Resulta necesario calibrar lo que esto implica porque una civilización que ignoraba que la Tierra giraba alrededor del Sol, que no disponía de ningún telescopio y que carecía de las herramientas matemáticas para concebir la estabilidad orbital, registró la localización precisa de un punto en el espacio que exige una mecánica orbital compleja solo para ser imaginado, afirmando además que es allí donde se encuentran unos seres que nos observan. La tablilla describe a continuación lo que hacen estos seres, y es en este punto donde las traducciones divergen, aunque 3 palabras aparecen de manera constante en todas las versiones, y han suscitado más debates académicos que casi cualquier otro pasaje de la literatura sumeria. El primer término, Namu, significa el número de los humanos, mientras que el segundo, Kingalou, se traduce como la medida o la evaluación. El tercero se comprende como la gran serpiente o el gran observador. Reunidos estos 3 términos sugieren que los vigilantes cuentan a los humanos, evalúan algo que nos concierne y aguardan un acontecimiento preciso. La tablilla indica que esta evaluación está asociada a un número grabado en cuneiforme que varios traductores independientes han confirmado: 7.412 millones. En el momento en que esta tablilla fue redactada, hacia el año 2400 antes de nuestra era, la población humana en la Tierra era de aproximadamente 27 millones de individuos. Concebir una cifra semejante estaba simplemente fuera del alcance de la época, pero la tablilla la enuncia como un umbral preciso, el momento en que la evaluación se detiene y comienza otra cosa. La población mundial superó los 7.000 millones en octubre de 2011 y los 7.412 millones en 2022. La tablilla no explica qué sucede después, pero indica lo que harán los observadores, ya que una vez completado el recuento, descenderán, abrirán el cofre y caminarán entre aquellos que han sido contados. Este es el pasaje que la mayoría de los investigadores evitan evocar públicamente, no porque cuestionen la traducción, sino porque no saben qué hacer con ella. Si se toma el texto en serio, describe un nivel de población que desencadena un acontecimiento y nosotros ya hemos superado ese umbral. La tablilla aborda a continuación una sección que la mayoría de los expertos denominan como las descripciones. El lector contemporáneo debe considerar una posibilidad que la historia académica ha rechazado durante mucho tiempo. Los sumerios tal vez no hablaban de divinidades o de alegorías religiosas, sino que documentaban algo que realmente habían observado. El escriba describe físicamente a los vigilantes, afirmando que no se parecen a los humanos, que su rostro brilla como el metal pulido y que sus ojos permanecen constantemente abiertos. Su vestidura centellea como la superficie de un río a pleno sol del mediodía, y su voz no se escucha con los oídos, sino que se siente hasta el fondo de las aguas. El autor subraya en varias ocasiones que ellos siempre han existido mucho antes de la primera ciudad y mucho antes del primer ser humano. Una sección parcialmente dañada evoca un diluvio colosal que sumergió al mundo antiguo. Los sumerios poseían varios relatos de este tipo, entre ellos la historia de Ziusudra, que precede en al menos 1000 años a la versión bíblica de Noé. En todos estos relatos, los vigilantes atravesaron el acontecimiento permaneciendo por encima del firmamento, observando sin intervenir jamás y documentando lo que pereció y lo que sobrevivió.
El escriba afirma que poseen un gran libro de arcilla que recopila todas las ciudades destruidas, y el término sumerio empleado designa específicamente un archivo gestionado por un archivista oficial. La tablilla proporciona asimismo una fecha precisa para la primera aparición de los vigilantes, no como un acontecimiento mítico, sino como un hecho astronómicamente verificable. El escriba indica que su llegada tuvo lugar el año en que la gran montaña celestial reapareció, un cometa o un asteroide según la traducción. Al cruzar esta indicación con el calendario sumerio, se obtiene una fecha correspondiente a 11.000 años antes de nuestra era. Este período se inscribe en la era geológica del Dryas reciente, un colapso climático brutal donde las temperaturas mundiales cayeron aproximadamente 10 grados Celsius en apenas 10 años, cuya hipótesis dominante implica el impacto de un cuerpo celeste en América del Norte. Coincide además con el período que los egipcios, los mayas y los hopis designan como el momento en que seres venidos del cielo hicieron su aparición. Culturas separadas por océanos y milenios que apuntan todas hacia la misma ventana temporal. Los vigilantes no permanecieron en la tierra de manera prolongada, sino que construyeron la bóveda celeste, se posicionaron por encima de ella y comenzaron su vigilancia. Dejaron atrás a unos seres que se les parecían, una formulación que la mayoría de los expertos interpretan como una referencia a los Anunnaki. Estos dioses que en los relatos sumerios descendieron de los cielos, crearon a los humanos mediante un proceso biológico y gobernaron las primeras ciudades de Mesopotamia. La tablilla precisa que los Anunnaki no eran los vigilantes mismos, sino que actuaban como intermediarios encargados de guiar el desarrollo humano hasta que se alcanzara una población de 7.412 millones. La última sección expone lo que sucede una vez cruzado este umbral, pero las traducciones siguen incompletas porque la parte inferior del documento está dañada. Lo que permanece legible resulta suficiente para comprender el panorama general. Una vez alcanzado el objetivo demográfico, sucederán 3 cosas. El cielo se oscurecerá, la tierra temblará y luego vendrá un descenso. Los observadores se mezclarán con los humanos y procederán, según una primera interpretación, a una separación entre lo que tiene valor y lo que no lo tiene, o según una segunda interpretación, recuperarán lo que les pertenece. El escriba no indica si se trata de un juicio religioso, de una selección biológica o de algo más, pero afirma que este acontecimiento es inevitable. Utiliza un término sumerio que significa que la cosa está grabada en el núcleo mismo de la Tierra, constituyendo no una eventualidad, sino una certeza absoluta. Este es el destino final previsto para la humanidad. La última línea legible de la tablilla contiene una frase que el asiriólogo en jefe del Museo Británico se negó a incluir en los archivos oficiales durante su primera traducción a principios del siglo XX. Nosotros somos el ganado de los silenciosos. La cuestión central sigue siendo la veracidad de todo esto, porque algunos asiriólogos sostienen que la tablilla fue mal traducida, que las correspondencias numéricas son una coincidencia, y que las referencias al punto de Lagrange y al umbral demográfico proceden de un sesgo de confirmación. El cuneiforme es efectivamente un sistema de escritura complejo, y muchas expresiones sumerias pueden entenderse de 3 o 4 maneras diferentes según el contexto. Su argumento no carece de fundamento, ya que un investigador alemán llamado Heinrich Wittmann afirmó en 1987 que el documento no era más que propaganda religiosa fabricada por sacerdotes para consolidar la autoridad de un templo. Su tesis fue ampliamente aceptada, pero tras su muerte en 2003, su familia y su editor retiraron la totalidad de sus trabajos sin explicar jamás los motivos. A pesar de todo, los escépticos no logran explicarlo todo.
No pueden explicar la altura de la cúpula, ni las coordenadas del punto L1, ni cómo un escriba del año 2400 antes de nuestra era conocía una cifra de población que solo se alcanzaría en 2022, ni por qué esta tablilla se ha mantenido en secreto si solo contenía mitos antiguos ordinarios. Existen únicamente 3 formas de explicar estos hechos. La primera es que todo se deba al azar puro, una sucesión de coincidencias que resulta corresponder por accidente con nuestros conocimientos científicos actuales. La segunda opción es que los sumerios tuvieran acceso a una fuente de información mucho más desarrollada de lo que la historia oficial admite, tal vez una civilización desaparecida de la cual no sabemos casi nada. La tercera explicación es la que la propia tablilla propone. Unos vigilantes transmitieron ciertos conocimientos a los primeros humanos y continúan observando desde las alturas. Cualquiera que sea la explicación elegida, la tablilla revela una verdad fundamental, ya que no comprendemos plenamente a las civilizaciones antiguas y los sumerios poseían conocimientos que no deberían haber tenido. La tablilla lleva la cifra de 7.412 millones. Y nosotros alcanzamos ese total hace 3 años. Aquel que grabó esta arcilla hace 4.400 años afirmaba que el recuento ya estaba terminado. Lo que viene a continuación no lo dice. Solo precisa que era inevitable, que ya estaba inscrito en el orden de las cosas y que resulta imposible de evitar. Los sumerios nos legaron las matemáticas. La escritura la rueda el primer código de leyes, los primeros sistemas de pesos y medidas coherentes y el primer calendario preciso al minuto durante un año entero. Tal vez también nos legaron una advertencia que todavía no hemos sabido leer.